venimos hoy? Bueno, buenas tardes. Hoy vamos a hablar de Nicolás Avellaneda, si les parece bien. Sí, cómo no. Es el tercer presidente de lo que se llamaron las presidencias históricas. La semana anterior habíamos hablado de Sarmiento y con Avellaneda se completa, digamos, toda esa primer parte de la historia, donde se llamaron presidencias históricas argentinas porque tenían una misión que era la de afianzar la nación, la constitución y la libertad. Digamos, esa es la premisa que tenía, que tuvo, digamos, toda esa gestión que duró 18 años. La nación, digamos, interpretada como el territorio completo, como la unificación del territorio completo en un Estado, ¿no es cierto? Bueno, la Constitución precisamente como el manual, digamos, de instrucciones para leyes y todo lo que tuviera que ver con la legitimación de las acciones de los ciudadanos. Y bueno, y la libertad, digamos, individual, la libertad que tiene que ver con el derecho de propiedad, bueno, lo que conocemos como libertades hoy, ¿no es cierto? Libertades de los ciudadanos. Avellaneda voy a decir algo primero, Avellaneda es un muchacho que tiene la desgracia de que a su padre lo han matado de una manera muy trágica. Ya habíamos hablado de la cabeza de las personas en la pica. Bueno, el padre de él lo mataron en el norte, en una de las revueltas contra Rosas, en Metán, en la localidad de Metán, y pusieron su cabeza en la pica. Estuvo muchos días en la pica. Dice que al hombre le cortaron el cuello por la espalda, digamos, para que demorara más tiempo en desangrarse. Fue muy cruel la muerte del padre. Después él escapa escapa con su madre a Bolivia, y después ya, tras la caída de Rosas, él pasa a ser una persona instruida, y tiene una participación muy grande en Buenos Aires, especialmente porque es ministro de Sarmiento. Sarmiento, durante su presidencia, lo nombra ministro de Justicia e Instrucción Pública, que era un ministerio que agrupaba todo lo que tenía que ver con la parte judicial, porque él era judicial, era abogado, y con la educación, lo que sería hoy el Ministerio de Educación. Y ¿ustedes me están escuchando bien? Sí, perfecto. Bueno, entonces él interviene en ese ministerio y es la mano derecha de Sarmiento, que le permite hacer la ejecución de toda la obra de las escuelas. O sea que gran parte, digamos, de ese mérito, que obviamente es de Sarmiento como mirada, lo tiene en la implementación Nicolás Avellaneda, que es un hombre muy joven. Entonces, al término del mandato de Sarmiento, Sarmiento prácticamente lo apoya para que él sea la continuación en la presidencia. Y bueno, eso sucede. Por otra parte, en esas elecciones se propone Mitre también. Pero bueno, Mitre no logra consolidarse, tuvo muy pocas provincias que lo apoyaban, y bueno, esas elecciones eran, como habíamos hablado ya en alguna oportunidad, medio a punta de pistola. Y bueno, finalmente Roca interviene, que ahí Roca ya era una persona importante dentro del ejército, interviene apoyándolo con, digamos, la amenaza militar contra Mitre, y entonces, bueno, se proclama Nicolás Avellaneda como presidente. Que no es un presidente demasiado nombrado, pero hay cosas muy interesantes que vamos a ver ahora. Bueno, durante la presidencia de Avellaneda se vive un estado complicado desde lo económico. El país ya venía incrementando su deuda desde, digamos, con la guerra al Paraguay. Ya habíamos hablado en alguna oportunidad de la deuda, y bueno, se venía incrementando el tema de la deuda,
y durante la presidencia de Avellaneda se da un factor que es muy complejo en cuanto a la deuda, y entonces Avellaneda tiene que hacer unas reformas muy grandes, reformas económicas muy grandes y muy dolorosas para el pueblo. Hay que tener en cuenta que Avellaneda es el presidente más joven que ha tenido el país. Tenía 37 años cuando asume la presidencia. Bueno, él tiene que hacer una serie de reformas, y esas reformas las hace, bueno, a la manera, digo, siempre hay una manera de hacer las reformas, ¿no? Achica el Estado, achica muy fuertemente el Estado, echando muchísimos empleados, casi 6.000 empleados públicos, que para la época era mucho. Sube un 40% la importación de productos industriales. Acá hay que hacer una lectura importante de este detalle, ¿no? Porque los productos industriales tenían que ver con un formato de país que se fue anulando, que era el formato industrial, y dio paso a un nuevo país que era el del exportador de agroganadería, digamos. Un modelo que se establece claramente ya en esa época, el país, digamos, como proveedor de insumos para las potencias productoras. Bueno, hay un discurso muy conocido de él donde dice, yo lo voy a leer textual, donde dice: hay 2 millones de argentinos que economizarán hasta su hambre y su sed para responder en una situación suprema a los compromisos de nuestra fe pública en los mercados extranjeros. Bueno, ahí se ve claramente, digamos, cómo es la visión, ¿no es cierto? El Estado, bueno, tiene que honrar las deudas, vuelvo a repetir, que se fueron generando muy grandemente en la guerra al Paraguay, y bueno, esa es, digamos, la solución de compromiso de este gobierno, que después va a tener un respiro económico, porque va a tener un gran aumento la lana a nivel mundial, el precio de la lana, y entonces medio que se revierte la situación económica. Bueno, de todos modos, hay que entender cuál era la mirada de época, ¿no? Bueno, él hace lo que se llamó Ley Avellaneda, que es muy importante la Ley Avellaneda porque habla de la idea de que vengan colonos al país a poblar, que ya era una idea de Sarmiento. Sarmiento mismo pensaba que este era un país muy grande y que se necesitaba gente que venga a trabajar y a poblar incluso lo poblado, entre comillas, ¿no es cierto? Bueno, que venga otro tipo de personas que vengan a trabajar, a poblar, a establecerse. Ahí cada uno tiene su mirada. Pero digo, bueno, cómo fue el pensamiento del momento. Y eso se traduce en la Ley Avellaneda, donde le van a proveer, digamos, una serie de facilidades a las personas que quieran venir, donde se les va a conseguir el primer trabajo, se les va a permitir radicarse, y bueno, para eso se trabaja muchísimo durante el gobierno de Avellaneda. Después se va a hacer incluso mucho más intenso durante el gobierno de Roca, esa misma mirada. En 1875 se inaugura la primera exposición rural de Buenos Aires, porque está generada ya la Sociedad Rural de Buenos Aires. O sea que hay conformado ya un Estado que después, un poquito más adelante con Roca, se va a transformar en lo que es el Estado más bien de derecha, no es la palabra de derecha, no me sale el término exacto ahora, pero digamos, un Estado más mirando hacia el ganadero, la persona que tiene... Más conservador. No me salía la palabra, un Estado más conservador. El Estado conservador se va a consolidar, no me salía la palabra, mira, aunque te parezca mentira. El Estado conservador se va a consolidar durante el gobierno de Roca. Pero digamos que ya en el gobierno de Avellaneda hay una forma
casi un inicio, digamos, de esa sociedad que era básicamente conservadora. Bueno, ahí hay una frase que es gobernar es poblar. Es una frase también histórica que es de esa época y tiene que ver con esa idea, ¿no es cierto? Bueno, entonces va a haber una serie de modificaciones y va a haber una necesidad de nuevas tierras. Y esa necesidad de nuevas tierras van a estar hacia el oeste. Claramente, las tiene el indio, esas tierras. Que por otro lado, el indio estaba desatado porque ya sabía, la semana pasada, no, la anterior, hablamos de Mansilla. Y ya hablamos ahí de que habían ido sobre el indio como para hacer unas negociaciones, pero en realidad lo que iban era cortarle el bolso a los indios. Es decir, a medirlos como para hacer pasar el tren y ya tener la idea de tomar esas tierras. Cosa que se va a consolidar de alguna manera durante el gobierno de Avellaneda. En principio hay un gobernador que es, un ministro que es Alsina. Alsina va a ser Adolfo Alsina. No Valentín. Valentín es el padre que lleva el nombre del puente, Valentín Alsina, el padre de Adolfo. Y Adolfo Alsina va a ser un ministro de Avellaneda, va a ser el ministro de Guerra de Avellaneda, que va a instrumentar un plan que se va a llamar el Pozo de Alsina, finalmente, para la historia. La idea era contener al indio haciendo un pozo, trazando un pozo de grandes dimensiones, un pozo de 4,5 metros de ancho por unos 3 metros de profundo. En realidad tenía 2 metros de profundidad y se le hacía un talón de 1 metro más, lo cual aportaba más o menos 3 metros de profundidad. Y más o menos bordeando prácticamente todo el oeste de la provincia de Buenos Aires, unos 50.000 kilómetros de pozo. Perdón. Era una obra faraónica. Era una cosa faraónica, una obra faraónica casi difícil de cumplir, hasta le costó la vida, le llevó la vida, porque él después tiene un problema renal y termina muriéndose a causa de ese problema renal. Sí, era algo impracticable. Hay todavía algunos lugares, especialmente, creo que yo lo comenté en algún programa, no recuerdo, si uno viaja a San Antonio de Areco y va a ver el museo que está en Areco, hay un pozo ahí y la gente de ahí dice que era el pozo que perteneció al pozo famoso de Alsina. Bueno, qué sé yo, incomprobable, yo no lo sé, pero bueno, interesante. La idea era que no se pudieran, porque el indio lo que necesitaba era poder escapar especialmente con el ganado, ¿no es cierto? Y bueno, lo que apuntaba el pozo era precisamente a cortar la retirada y evitar que se robaran el ganado. Bueno, sí, era impracticable. Luego lo que sucede es la muerte de Alsina, y a la muerte de Alsina entonces va a aparecer otro personaje que es Roca, un personaje, ya dije, en ascenso en el ejército, que ya era muy fuerte en el ejército, y va a proponer un plan distinto, completamente distinto, que va a ser aceptado y que se llama la campaña al desierto. Esto va a ser durante el gobierno de Avellaneda, los 2 últimos años, y va a servir como plataforma para su candidatura después, la de Roca, ¿no? Bueno, esa campaña al desierto, que se llama la conquista del desierto concretamente, había sido una ley del año 67, la ley 215, pero nunca se pudo poner en aplicación, porque después vino la guerra Paraguay, y entonces hubo muchas complicaciones para poder instrumentarla. Y entonces Roca la prepara, digamos, para
hacer, digamos, una avanzada al ejército que va a ser prácticamente la conquista definitiva, ¿no es cierto? Va a matar incluso hasta un cacique, va a tomar prisioneros a más de 10.000 indios, va a someter, digamos, a prácticamente todas las tribus que había y va a dejar sin efecto prácticamente las tolderías. Él también tuvo una ventaja, digamos, que logró Alcina, y es que Alcina de alguna manera les había copado las grandes lagunas a los indios. Y entonces esto los dejó a ellos muy diezmados, muy complicados, no tenían casi recursos. Ya el Estado les había cortado hace mucho tiempo todo tipo de recursos y entonces lo único que les quedaba, digamos, era en gran medida el robo. Los indios hacen un gran malón en Tandil, donde hacen un desastre, lo destruyen al Tandil, dejan como 500 muertos, se llevan otro tanto de personas de rehenes, digamos, hacia las tolderías y se roban más de 300.000 cabezas de ganado. Claro, entonces todo eso dio lugar, digamos, a lo que vino después en cuanto a la conquista del desierto. Yo la conquista del desierto no la voy a tocar en profundidad, simplemente voy a narrar medio por encima. Después cada uno, si tiene interés, lee, porque es muy delicado el tema de la conquista del desierto. Ahí hay miradas de todo tipo. Lo que sí podemos decir que para el Estado Nacional la conquista del desierto tuvo como ventaja, digamos, el haber conquistado esas tierras que en gran medida les fueron pagadas a los soldados, o sea, sus tareas le pagaron con tierras, tierras que eran absolutamente lejanas, prácticamente inhabitables, y que esos soldados prontamente vendieron a algunas manos y permitieron, este es un concepto mío, permitieron de alguna manera que se consoliden unos latifundios tan grandes que yo no estoy seguro si en otros lugares del mundo hay latifundios de esta naturaleza. Bueno, con respecto a Nicolás Avellaneda, él va a terminar su presidencia entregándole el mando a Roca, pero no va a ser de manera incruenta, porque ahí va a haber una revolución, que es la revolución de 1880, que la vamos a ver la semana que viene, y tiene que ver con Carlos Tejedor, que era gobernador de la provincia de Buenos Aires y respondía a Mitre de alguna manera, que era la otra fuerza enfrentada con Avellaneda. Y entonces ahí hay una batalla, digamos, muy importante entre Roca y Tejedor va a resultar perdiendo y entonces Roca se va a consolidar como presidente en reemplazo de Avellaneda, Nicolás Avellaneda. Avellaneda va a morir joven, va a morir en alta mar, y bueno, y tiene ese signo, digamos, su presidencia. Así que bueno, hasta acá, muchachos, por hoy. Es una de las presidencias que por ahí menos se habla, se conversa, y hay que entender que fue bajo esa presidencia donde se modela todo el país que va a venir después. Durante muchos años el modelo de país se termina de consolidar en la presidencia de Avellaneda. ¿Y por qué crees que se habla tan poco de la presidencia? Lo que sí hay calle por todos lados que se llaman Avellaneda, eso sí, pero sí. ¿Por qué se habla tan poco de esa presidencia? Yo creo que se habla muy poco de la conquista del desierto. Claro. Yo creo que, porque por ejemplo, con respecto a Sarmiento, que yo lo hablaba la semana anterior, y yo decía, a Sarmiento se le puede adjudicar un montón de cosas, pero hay que reconocerle el hecho de la educación pública. Sí. ¿No es cierto? Y bueno, y si uno quiere buscar en Avellaneda algo así, que vos pudieras mirar, que sea incontrastable, digamos, que desde ninguna clase se le pueda decir, no, eso está mal, yo pienso que es difícil, ¿no es cierto?, buscar en el gobierno de Avellaneda algo así para decir.
el intento de Alsina, digamos, porque Avellaneda era un hombre que tenía una mirada más federal que Mitre, que eran las dos. Cuando se hace la elección Avellaneda contra Mitre, la mirada de Avellaneda era una mirada más federal, y la de Mitre era más de Buenos Aires, incluso hasta separatista. Y bueno, y triunfa Avellaneda, ¿no es cierto? Pero aún con esa mirada Avellaneda, el poder que consolida es el poder del conservadurismo. No hay ninguna duda. Palabra que no me salía hoy. Claro, él consolida ese poder. Y yo creo que no se habla de la presidencia de él demasiado, porque si uno quiere hablar algo notable de su presidencia, hay que mencionar sin ninguna duda la conquista del desierto. Y bueno, y es como, podríamos decir lo mismo que de Mitre, ¿no es cierto? Si vos querés hablar de Mitre, tenés que hablar de la guerra del Paraguay. Son hitos que la historia no quiso contar, porque no hay manera de contarlos que le dé bien a todo el mundo. Y entonces a mí me parece que la historia que triunfó, ¿no es cierto?, se ocupó muy bien de no hablar, digamos, de desdibujarlos de esa manera. Es mi interpretación, ojo, por ahí salta un oyente que dice otra cosa y yo lo respetaría porque esto que te estoy diciendo es mi interpretación. Daniel, muchísimas gracias. No, gracias a ustedes y que tengan buenas tardes.